Delgado, directora del área de inteligencia de negocios de Control Risk, quien hablará sobre geopolítica internacional y comercio. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Andy por esta invitación. En esta oportunidad vamos a hablar del panorama global de sanciones internacionales. Desde Control Risk nosotros sacamos un documento cada 2 años en donde hacemos un análisis de cómo es la situación de las sanciones internacionales, cómo van evolucionando y evidentemente pues, el impacto que esto tiene para las operaciones de diferentes compañías y diferentes sectores. En este caso, pues vemos que evidentemente hay una serie de riesgos globales que también, como hemos comentado, pues están muy atados a lo que está pasando en términos de geopolítica. Hay unas potencias intermedias que están creciendo, hay cambios constantes en geopolítica que obviamente están mostrando unas debilidades importantes en temas de gobernanza. Hay un incremento muy importante en materia de conflictos internacionales y como vemos en los mapas que están proyectados en las diapositivas, la primera imagen muestra cómo estaba el mundo en el 2020 y la segunda nos muestra cómo ha aumentado el conflicto en estos últimos años. Este tema evidentemente es supremamente importante, ha generado una situación de proteccionismo económico también, hay una desaceleración y hay desafíos de política económica que son muy importantes. En el caso de China, por ejemplo, pues es un jugador muy relevante para América Latina y para Colombia, como vamos a ver más adelante. Y evidentemente hay otros eventos que estamos esperando este año, como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se espera que puedan tener cambios a este régimen de sanciones. ¿Qué ha contribuido a que las sanciones en este momento, por ejemplo, tengan un momento muy álgido? Y es evidentemente pues, la coyuntura de guerras entre estados. El caso de la reacomodación geopolítica ha sido fundamental para esto. Y también evidentemente pues, lo que estamos viendo es que hay temas de seguridad que están afectando muchísimo al mundo en general. Y en nuestra región andina también trae unas causas importantes que generan impactos para el tema de las operaciones. Las percepciones de riesgo político, como fue el caso de Taiwán, por ejemplo, genera aumentos de costos en prácticamente todas las operaciones y esto pues es importante evidentemente porque en el caso marítimo y logístico pues tienen una carga muy importante y relevante. Eso también lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que está pasando en el Mar Rojo, que está forzando evidentemente cambios de rutas y buscar unas estrategias adicionales para poder llegar cargas y bienes a diferentes destinos. Uno de esos temas que vemos evidentemente con el tema de conflictos es que en el caso de las compañías marítimas pues están necesitando encontrar rutas nuevas. El Cabo de Buena Esperanza pues ha sido una de las rutas que se ha tomado en estos últimos tiempos y eso que implica pues que hay un incremento de más o menos 2 a 3 semanas versus lo que se tenía simplemente transitando por el Mar Rojo. El tema del tránsito también vemos que, por ejemplo, en el caso del conflicto con Taiwán y los ejercicios militares que ha empezado a desarrollar Taiwán, eso generó una afectación, por ejemplo, del paso por el canal del Suez, que a enero del 2024 estaba básicamente en 50%. Esto nos lleva a que evidentemente pues, las sanciones siguen siendo una herramienta favorita de Occidente, es una herramienta que sobre todo el gobierno de Estados Unidos ha venido implementando muchísimo. El gobierno actual de Joe Biden en los últimos 2 años, por ejemplo, ha incluido en la lista de OFAC a 5.500 entidades y personas. Eso es un número supremamente alto porque si miramos en la gráfica, los gobiernos de Trump y de Obama no llegaron ni siquiera a la mitad de ese número de personas y entidades que entraron dentro de estas listas. Usualmente el tema de las sanciones pues siempre ha tenido que ver con temas de narcotráfico, corrupción, derechos humanos. Ahorita, evidentemente, el tema del conflicto y las guerras entre naciones, pues es un elemento adicional que entra a jugar un papel importante. Pero también está el tema del control de las exportaciones, que vamos a ver un poco en detalle más adelante, que ha sido uno de los factores que también ha contribuido
a este aumento tan significativo en la inclusión de personas y entidades en las listas. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay menos distinción ahorita entre lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con comercio y que tiene que ver con economía. Ya hay están todos enlazados y hay más dificultad en identificar qué es qué. Un evento que explica muchísimo el aumento dramático de sanciones por parte de Estados Unidos es la guerra de Ucrania, sobre la que ya han hablado un poco, y es el ritmo y la severidad de esas sanciones se va a mantener a mediano y largo plazo. Rusia no es el único país que evidentemente se ha visto afectado, también está China. En el caso de China, pues vemos una serie de sanciones que básicamente pues, se han dividido en 5 elementos, son por temas de aranceles, controles de exportaciones, sanciones, restricciones a las importaciones y las restricciones a las inversiones. En China también pues, hay un elemento importante y es que China ha tenido una expansión en América Latina muy importante que evidentemente pues, en temas de política pues, para Estados Unidos ha sido un poco difícil de asimilar. Esa expansión, además de los temas de tecnología que ellos tienen, pues ha generado la necesidad de imponer unas sanciones adicionales. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos de tecnología que China importa son elementos que son de uso dual. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser también utilizado para temas de sector de defensa. Entonces eso genera una necesidad de un control adicional. Y evidentemente pues sigue siendo importante tener en cuenta que para China el mercado latinoamericano es supremamente importante. En Venezuela tanto Rusia como China tienen inversiones significativas en temas de minería y pues no va a cambiar por lo menos en el corto plazo. ¿Qué ha estado pasando? Básicamente las sanciones pues han existido por muchísimos años. Nosotros en Colombia estamos familiarizados, diría yo, con ese tema, sobre todo porque durante el gobierno de Bill Clinton pues fue una época en donde muchas personas y compañías colombianas entraron dentro de estos listados. Inicialmente el foco de esas sanciones era el tema de narcotráfico, financiación de terrorismo y lavado de activos. Ahora, pues como les mencionaba, hay un cambio adicional que tiene que ver con otros riesgos asociados a temas de conflicto, derechos humanos y demás. Lo que ha pasado es que los temas de narcotráfico, lavado de activos, igual se mantienen vigentes, son temas que siguen siendo importantes en el momento de decidir si una entidad o una persona entran dentro de un listado de sanciones, pero evidentemente pues hay temas adicionales y es lo que vemos también en el caso de la guerra en Ucrania, y es que esto se está utilizando es más como Occidente para probar su alianza con Ucrania. Entonces, una forma en la que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea le dicen a Ucrania, nosotros estamos de su lado. Y eso ha llevado a este nuevo bloque de sanciones que han estado implementando en el último año. ¿Qué es lo que ha pasado? Que uno de los mecanismos dentro de esas mismas sanciones son los controles a las exportaciones. En el caso de Rusia, evidentemente pues el petróleo es uno de los bienes de más valor y pues más necesarios también por la Unión Europea. Evidentemente poner una sanción que prohíba el comercio de petróleo ruso para Europa pues genera un impacto significativo para su economía. Entonces lo que ha hecho el bloque occidental es poner un control de precios específicamente por el barril de petróleo ruso que no puede superar los $60. Esas son otras medidas secundarias que se unen al régimen de sanciones y que precisamente pues tiene como objetivo frenar un poco, y la idea era disuadir un poco la capacidad de ataque que tenía Rusia contra Ucrania. Lo más reciente es también la preocupación sobre la capacidad armamentística de Irán, que pues evidentemente también genera bastantes preocupaciones. Aparte de este régimen de sanciones, pues evidentemente hay unas consecuencias clarísimas, y es que existen países que no están de acuerdo con las sanciones, que no están de acuerdo con los nuevos modelos, con los nuevos paquetes que están sacando la Unión Europea y Estados Unidos, y entre esos países, como vemos en la tabla abajo, están en nuestra región específicamente Venezuela y México. ¿Eso qué quiere decir? Que son países que no necesariamente están de acuerdo con las medidas adicionales, pero que también además han venido teniendo relaciones con países y zonas que han sido objeto de sanciones. En el caso de Venezuela, como les mencionaba, pues tienen una relación de muchos años con Rusia y con China, entonces también hay una exposición directa a parte de sus propias sanciones. Y en el caso de México, México es pues, considerado como parte del grupo del sur global,
y ellos también tienen una política en donde pues evidentemente prima sus políticas económicas sobre los intereses de otros países. Entonces, hay un poco de preocupación por esos países, hay un poco de preocupación por la evasión que se está dando a las sanciones que se han venido imponiendo, y la verdad es que igual pues es un hecho que es algo que ocurre. De lo que nosotros hemos podido ver de experiencia que hemos tenido mirando, por ejemplo, el caso ruso, que es muy interesante, pues vemos que Rusia tiene algunas fuerzas para poder de alguna forma evadir esas sanciones. Unas de ellas, que ahorita pues voy a entrar más en detalle de eso, pues es el uso de flotas fantasmas, que pues también es un fenómeno bastante interesante y relevante. En este caso pues también lo que estamos viendo es que las sanciones, a pesar de haberse impuesto con el objetivo de disminuir los ataques de Rusia en contra de Ucrania, no han generado ese efecto necesariamente. Entonces, hay una percepción mundial que tal vez es un mecanismo que no funciona. El problema en este caso específico es que lo que ha hecho el G7 específicamente a finales del año pasado y a comienzos de este año es sacar nuevos paquetes en donde digan qué bienes realmente les preocupan a ellos lo suficiente para empezar a aplicar esas sanciones. De nuevo, son bienes que tengan que ver con temas de tecnología, que tengan que ver con temas de defensa, que puedan afectar en cualquier caso o promover temas de guerra. Y el otro tema, pues, es las sanciones secundarias. Las sanciones secundarias han sido muy controversiales porque, como su nombre lo indica, no necesariamente están en contra de una empresa específica ni contra un producto específico. En este caso, lo que pasó fue que ya las entidades financieras recibieron una advertencia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea diciéndoles que no podían ser parte ni permitir ninguna transacción que tuviera que ver con algo relacionado con el sector militar ruso. Y eso es un poco vago porque, de nuevo, pues hay temas de tecnología que podrían tener ese uso doble, entonces bloquean un montón de actividades comerciales simplemente por la sospecha que eso puede contribuir a un tema militar. Evidentemente, pues algunos de los impactos es bienes que están siendo truncados de entrar a otros lugares, relaciones comerciales que se ven dañadas, muchos problemas en fomentar de alguna forma el libre comercio. Ahora, ¿cómo ha logrado Rusia un poco el tema de la evasión de esas sanciones a las que están sujetos? Como les decía, pues su petróleo tiene un precio tope y es que no se puede comercializar a un valor superior a $60 por barril. El otro tema es el uso de las flotas fantasma. Las flotas fantasma básicamente son empresas y es una flota de embarcaciones que, de hecho, el mercado de embarcaciones usadas y antiguas ha crecido muchísimo en los últimos años, porque lo que han hecho es comprar varias de estas embarcaciones cuando no las tienen, y en el caso que las tienen las reactivan, hacen un cambio en la composición de propiedad de esas embarcaciones y empiezan a llevar su petróleo a diferentes lugares donde los tienen que llevar. Esto no es una práctica solamente que haya hecho Rusia, por ejemplo, en el caso de Venezuela con sus sanciones contra el oro y el petróleo, también ha utilizado estas flotas fantasma. ¿Qué es lo que pasa? De lo que hemos encontrado recientemente es que, por ejemplo, los buques que utilizan están registrados en Hong Kong o en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, identificar un nexo también con Rusia es muy complicado. Aparte, ¿qué es lo que pasa? Las empresas a través de las cuales están operando esta flota son empresas que no eran activas, que estaban o dormidas, como llamamos a veces, o están con muy bajo perfil. Y a partir de febrero del 2022, cuando empieza el conflicto en Rusia, lo que hacen es activarlas y hacer un cambio de directivos y de propiedad. Usualmente, pues así es como funciona. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta flota evidentemente tiene cierta cercanía con países que son afines a Rusia en la medida en que tienen una historia soviética. Para este tipo de países es muy fácil tener socios, por ejemplo, de Uzbekistán o de Azerbaiyán, porque a veces comparten el idioma. Entonces, mantener el negocio a flote es muchísimo más fácil. ¿Cuál es el impacto que nos genera a nosotros, por ejemplo, en América Latina? Estas sanciones contra Rusia es muy limitado porque evidentemente pues nosotros tampoco es que tengamos un comercio significativo con ellos, pero sí existe una presencia de empresas que hacen negocios en la región, como vemos en la gráfica
que estamos mostrando. Entonces, evidentemente, aunque las sanciones se han centrado muchísimo en Europa y en Eurasia, no tiene un impacto directo sobre América Latina, pero sí indirectamente por el comercio que nosotros hacemos. Entonces, ¿eso qué implica? Que evidentemente hay unas cargas muy fuertes para las compañías para poder identificar con quién estamos haciendo negocios, ¿no? Entonces, también viene el tema de Know Your Cargo, saber de dónde viene, de por dónde salió, quién me lo está dando y cualquier ítem de la trazabilidad de la mercancía. ¿Qué es lo que está prohibido principalmente, por ejemplo, que llegue a Rusia de cualquier nación que no está dentro del régimen de sanciones? Son partes de aviones, turbinas, todo lo que Rusia no pueda replicar en términos de defensa y términos militares. Por otro lado, pues tenemos el caso chino, que también, pues como mencionábamos, China es muy interesante para América Latina y tienen y han tenido una expansión significativa en la región en términos de sector construcción, temas mineros. Como vemos, pues Colombia tiene una inversión significativa china, y China, pues ahorita con el nuevo estatus y lo que está pasando con el sector de tecnología específicamente, pues está teniendo un impacto importante para América Latina en el sentido de cuánta exposición estamos teniendo realmente con ese tipo de relaciones. Evidentemente, pues hay riesgos que son reputacionales, hay riesgos que tienen que ver con las cadenas de suministro, y todo se limita a realmente conocer quién me está vendiendo, quién me está sirviendo, cómo está mi cadena de suministros funcionando. Este es el control de exportaciones, pues básicamente lo que mencionaba anteriormente. El control de exportaciones es una herramienta secundaria a las sanciones internacionales. Las sanciones internacionales tienen como objeto una persona, una empresa o un país, incluso un sector de un país. El control de exportaciones, en cambio, se enfoca en un bien, y es ese bien, ¿por qué me importa a mí? Ese bien, ¿qué uso dual tiene? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Qué le genera a un país, por ejemplo, exportar o importar cualquier tema tecnológico? ¿Eso cómo se desarrolla? Entonces, básicamente este control de exportaciones se enfoca en eso. Evidentemente, pues lo que está pasando es que está creciendo muchísimo más el tema de control de exportaciones, y esperamos que siga aumentando eventualmente, porque además es una herramienta que le ha funcionado bastante bien a Estados Unidos en la forma de medir qué entra, qué sale y quién tiene que además reportar cualquier actividad irregular que tenga que ver con algunos de estos bienes. Este es el panorama de América Latina, básicamente en temas de riesgo. Colombia está en riesgo medio, por lo que les mencionaba anteriormente, pues históricamente, y aún tenemos problemas de seguridad, temas de terrorismo, temas de lavado de activos. Entonces, por eso el estándar y la calificación medio pues se mantiene vigente, y evidentemente también tenemos un ítem adicional, que es la relación con Venezuela, que hay todavía actividades comerciales evidentemente con ese país, y pues eso genera una exposición indirecta a las sanciones que puede ser relevante. Realmente en nuestra región, si pueden ver el mapa, solamente Colombia, pues Nicaragua, que además tiene sanciones directas sobre su sector minero y personas del gobierno de Daniel Ortega, y pues Venezuela, que por supuesto pues tiene sus propias sanciones adicionales. Ahora, para hablar un poco del sector marítimo y portuario, ya enfocado un poco en este tema, evidentemente pues los riesgos que vemos son los mismos tres más o menos que digo que se han mantenido en el tiempo. El tráfico de drogas, que sigue aumentando. El tráfico de drogas, además, que impacta es que tienen nuevas rutas, nuevas capacidades, y eso pues tiene un impacto importante para operaciones y reputaciones a nivel mundial. El otro tema es el riesgo que le genera al sector las actividades militares que están teniendo lugar alrededor del mundo. Uno de los casos que vamos a ver más adelante pues es también lo que ha pasado de los ejercicios militares en Dinamarca, por ejemplo, que evidentemente pues tuvieron una falla de un lanzacohetes, y eso hizo que tuvieran que cerrar básicamente el tránsito del Gran Belt. Entonces, ese tipo de operaciones militares también son un riesgo, genera demoras, genera problemas pues, para la carga y en general pues, para el comercio exterior. Y en tercer lugar están las flotas fantasmas, que de nuevo
Son además flotas que existen, que han utilizado varios países en el mundo, no únicamente Rusia, pero que ahorita evidentemente lo vemos muchísimo más con ellos. ¿Qué hacen estas flotas? Apagan sus sistemas de identificación, los transpondedores, hacen transferencia barco a barco y pues eso es lo que genera más riesgos. Adicionalmente, pues estas flotas tienen una característica interesantísima y es que también ellos lo que hacen es que pues no tienen seguros, entonces tienen un índice de accidentalidad altísimo que genera problemas adicionales en caso que uno llegara a toparse con una de ellas. Son además, de nuevo, pues son estructuras que no tienen claridad sobre quién es el dueño, cómo están operando, de dónde salen. Es muy difícil lidiar con este tipo de flotas. ¿Cuáles son los riesgos principales para el sector? Entonces, toda la industria y la cadena de suministros va a enfrentar complejidades en el tema de sanciones. Por un lado, pues están siendo forzados a buscar nuevas rutas. Por ejemplo, está el tema de los hutíes en el Mar Rojo, que es un ejemplo que evidentemente pues explica muy bien por qué toca buscar nuevas rutas. En segundo lugar está el tema de identificar a las contrapartes, por lo que hemos hablado. La existencia de un fenómeno como flotas fantasma pues genera que yo tenga que saber con quién estoy haciendo negocios, quiénes son los empresarios que me están vendiendo o me están ofreciendo algún servicio. También evidentemente hay una necesidad de reforzar la seguridad en términos de poder tener accidentes, en términos de quién me encuentro en el camino, temas de ejercicios militares, temas de piratas somalíes, todo este tipo de eventualidades están forzando que evidentemente hay que tener unas medidas de seguridad mucho más robustas que las que se estaban teniendo anteriormente. Y la capacidad de improvisar. Muchos de los eventos que tienen que ver con ataques, por ejemplo en el Mar Rojo con los hutíes, implican que las empresas tienen que tener una capacidad de reacción inmediata. Entonces hay un requerimiento de capacidad de poder tener esa reacción. Y eventualmente pues están los temas que ya existían anteriormente de las sanciones y es pues evitar temas de narcotráfico, temas de lavado de activos, temas de operaciones que sean sospechosas, que llamen la atención. Un tema también es pues evidentemente el riesgo de sanciones va a seguir incrementando. ¿Qué va a seguir determinando el aumento o no de las sanciones? Nuevas sanciones que se relacionen con conflicto. Entonces, de nuevo, cada día tenemos un conflicto nuevo. Ahorita entonces tenemos la guerra de Ucrania, está el problema del Mar Rojo con los hutíes, está la guerra de Myanmar, Sudán, Israel y Hamas, los nuevos ataques de Israel a Irán, que esperamos que no tengan ninguna evolución, pero son elementos que son relevantes a tener en cuenta. El problema del Mar Rojo, pues que es un tema supremamente interesante. Esta es la primera vez que un movimiento militar de los hutí dice que su objetivo militar son embarcaciones que pasen por el Océano Índico. Eso nunca había pasado antes pues había objetivos o riñas y conflictos identificados. Esta es la primera vez que básicamente dicen cualquier cosa que pase por acá es objeto militar. Los ataques empezaron en noviembre del 2023 y como vemos en la gráfica, ha habido intento de secuestro, ha habido impactos directos contra las embarcaciones y ha habido impactos que llegan en las inmediaciones de las embarcaciones. Esto que mostró que tienen una capacidad impresionante que nadie esperaba en materia de misiles, antibuques, drones acuáticos, capacidad además de desplegarse pues, en una zona del sur del Mar Rojo que nadie pensaba que podían hacer. Ahora, un tema es que su presencia está en el Océano Índico, que sugiere que es muy probable que se queden en el sur del Mar Rojo. No hay una idea ni se ha visto su capacidad más allá del Golfo del Adén ni del sur del Mar Rojo, cosa que además pues, de alguna forma da un poco de esperanza porque pues, se piensa que ni siquiera tienen capacidad seguramente de llegar a profundidad. Entonces, muchas de las embarcaciones comerciales han dicho yo no tengo que cambiar necesariamente mis rutas por alguno de estas zonas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los líderes hutíes también han dicho que van a expandir su operación. Evidentemente, pues esto tocará ver si pasa o no, pero entre el 10 de marzo y el 9 de abril, que era el mes del Ramadán, fue uno de los meses más importantes para sus ataques, precisamente porque para ellos eso conmemoraba un momento clave de mostrar el apoyo que ellos tienen de Palestina en contra de Israel por sus ataques.
Entonces, para ellos eso fue un tema simbólico, pero y ahorita vamos a ver más adelante, de las cifras que hemos visto, pues el impacto realmente no ha sido el que todo el mundo pensó que podía ser. Ahora, los anuncios y ataques, aunque no se han materializado necesariamente de una forma significativa, esto es como lo que hemos nosotros monitoreado desde nuestra herramienta marítima, y es que del 19 de noviembre al 8 de abril, pues se han dado estos ataques específicos que han logrado tener impacto. Vale la pena aclarar que estos números solamente muestran un ataque por nave, es decir, si una nave tiene un doble ataque en un día, no se contabiliza, solo se contabiliza el número de embarcaciones que fueron atacadas. Entonces, eso es como las estadísticas que nosotros hemos logrado identificar y sacar con relación a estos ataques específicos en el Mar Rojo. Pero entonces, de nuevo, lo que hemos visto es que pues, si hay de alguna forma incapacidad de atacar embarcaciones en toda la extensión del Océano Índico, o sea, su capacidad no es tan vasta, hay poco alcance de sus proyectiles, que a pesar que tengan un buen armamento, no está teniendo el alcance que ellos pensaban. El punto de lanzamiento de los misiles que ellos tienen pues está a una distancia muy lejana del tránsito de algunas de las embarcaciones, entonces pues eso evidentemente pues también genera cierta tranquilidad pensando en los posibles impactos y evidentemente pues la continuidad de la guerra en Gaza va a generar que este grupo continúe su situación de ataque, sobre todo en el estrecho de Bab el-Mandeb, el Golfo de Adén y el Mar Arábico. Pero de nuevo, son solamente las zonas en donde ellos tienen y mantienen su presencia activa. Ahora, para hablar un poco como de las recomendaciones de todo esto, de lo que hemos venido hablando en estos minutos, pues un tema es que evidentemente hay que resolver los puntos de cuello de botella. Y eso que tiene que ver, y no solamente tiene que ver con conflicto y sanciones. O sea, evidentemente, el tema del Canal de Panamá ahorita con el fenómeno del Niño y que se haya bajado un poco el agua, pues genera también un problema adicional. Hay necesidades de encontrar nuevas rutas precisamente por lo que hablábamos, porque hay temas de conflicto muy importantes y complicados que hacen que tengan que tomar nuevas decisiones para ver cómo va a llegar la carga. Eso también implica que hay nuevos retrasos. Hemos visto que mucho del comercio que sale de Asia ahora está intentando llegar al puerto de Los Ángeles. Llega al puerto de Los Ángeles, pero el puerto de Los Ángeles no tiene capacidad necesaria para recibir toda la carga que sale de esa zona. Entonces, también hay, pues, evidentemente, una necesidad de las compañías de poder replantearse cómo lidian con este tipo de cuellos de botella, que de nuevo, puede que sean avisados, pero puede que no. Entonces, el tema como el caso danés que les mencionaba y que está ahí explicado en un poco más de detalle, pues es un caso que pasa inmediatamente. O sea, yo solamente sé que ya tengo que pasar por el Gran Belt y el lanzacohetes falla y me paran el barco. Entonces, ¿qué hago? Entonces, son decisiones que, de nuevo, tienen que tomarse de alguna forma muy expresa. Aparte de eso, ¿qué es importante tener en cuenta? Entonces, de nuevo, América Latina está muy sujeta a las regulaciones de Estados Unidos. Eso implica que, evidentemente, el tema de los price caps en el petróleo ruso y el tema del control de las exportaciones sigue siendo importante para nosotros porque somos un país que, de alguna forma, sí es muy apegado a la política norteamericana y que sigue esa política y esas regulaciones como propias. Las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos cubre básicamente una serie de bienes y servicios que ellos ya tienen catalogados. A ellos no les importa si esos bienes y servicios los produce o no una empresa norteamericana. Eso cubre norteamericanos y extranjeros por igual. Para ellos lo importante, de nuevo, es el producto. Las multas, además, por violar ese tipo de sanciones pueden ser altísimos. La última que impusieron hace unos meses, que de hecho fue a 39 empresas marítimas que estaban siendo sospechosas de participar en el tema del comercio de petróleo ruso ilícito, fue de $300 millones. Entonces son multas que sí son significativas en últimas para cualquier compañía, para cualquier sector. Las regulaciones, de nuevo, cubren a toda la cadena de suministro. Eso implica que no solamente tengo que yo tener claro cómo opero, tengo que tener mapeada mi operación, entender muy bien cómo funciona mi operación. Al entender mi operación, conocer cada uno de los miembros de mi cadena de suministros,
puedo comenzar a hacer algún tipo de medidas y mitigadores de riesgo para no tener estos problemas de sanciones. De nuevo, ser sujeto de sanciones pues tiene unas implicaciones importantes, y es que no se pueden hacer negocios prácticamente con nadie en el hemisferio occidental. Tiene unos impactos para la reputación importantísimos, y salir de esas listas es complicadísimo. Toma años de evidencia y de procesos en donde a uno lo dejen volver a hacer negocios con alguien. Ahora, evidentemente el riesgo mayoritario y lo más directo que uno tiene es tener una relación con cualquier compañía rusa o de origen chino. Esos son pues los eventos que más impacto van a tener y que son como las formas más evidentes de identificar si estoy expuesto o no a una sanción directa. Y hay, por ejemplo, algunas alianzas extranjeras, específicamente Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, hacen parte de una estrategia de inteligencia que ya lleva funcionando muchísimos años, que se llama el Five Eyes Intelligence Alliance. Esa asociación, ahorita a finales del año pasado, firmó un convenio para generar nuevas políticas de controles de exportaciones, y además suman una carga que es el reporte de cualquier actividad sospechosa. Entonces, pues, evidentemente pues, tiene un impacto y una tarea adicional, tanto gubernamental como la que le están traspasando a las compañías. Los efectos, además, y de los desafíos de estas sanciones es que, como les comentaba, el tema de Rusia específicamente se esperaba que tuviera un impacto básicamente inmediato que disuadiera a Rusia de volver a atacar a Ucrania. Esto no funcionó así, pero lo que han venido encontrando es que con los años, evidentemente, pues sí se ve un declive importante en la capacidad rusa. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que la herramienta funcione y se mantenga en el tiempo, pues está limitando la capacidad de Rusia de muchas formas. Por un lado, con las secundarias, es que todas las transacciones financieras se vuelven muchísimo más costosas. Ya no se pueden hacer por bancos norteamericanos, bancos europeos seguramente van a bloquear cualquier transacción, entonces toca hacerlo con bancos intermediarios que seguramente tienen que pagar unos fees más altos para poder tener cualquier tipo de dinero a su disposición. Evidentemente también el tema pues, de reemplazar el armamento militar y la tecnología que están gastando ahorita en el conflicto, pues se vuelve muchísimo más complicado, porque ya no van a tener acceso a muchos de los bienes que están haciendo parte de ese control de exportaciones, ya no van a tener la posibilidad de tener acceso a tecnología, a innovar, porque entonces se les están cerrando muchísimo las fronteras, y realmente sus países que quedan colindantes no tienen una capacidad ni un desarrollo tan importante como ha venido teniendo pues, los países occidentales, que ya están teniendo ese bloqueo evidente ahí. Un tema que también ha sido importante y que es interesante es, evidentemente esto implica una carga adicional a las operaciones del sector y, de nuevo, a la cadena de suministros, porque realmente quien termina siendo el responsable de entrar o no en una lista de sanciones, recibir una sanción de cualquier tipo o tener una relación que pueda ser perjudicial para su operación, pues es la compañía directamente. ¿Eso qué implica? Que evidentemente hay una presión por revisar, por ejemplo, volúmenes y tipo de carga que hayan estado recibiendo de una contraparte. Si es una contraparte antigua que solía exportar tantas toneladas y ahorita tuvimos un aumento significativo y es un bien que podría ser de uso dual, pues eso debería generar una alerta. La Unión Europea, como unión, sacó en diciembre del 2023 una política, y es que todas sus transacciones de comercio exterior tienen que llevar, a partir de marzo de este año, una cláusula que se llama la cláusula de no Rusia. Eso que implica que todos los contratos tienen que decir que los bienes que ellos están exportando y reexportando no van a ir a Rusia, ni siquiera porque su beneficiario final y cliente final tenga un nexo directo con Rusia. Entonces, evidentemente es una carga grande, es difícil, porque además dentro del mismo proceso de contratación están forzando que uno ya tiene que saber realmente quién es ese usuario final. Dentro de los procesos, además, que tengan, por ejemplo, con compañías que tengan presencia o nexos, así sea, con estos países que hablamos que estaban en la lista de países con más alto riesgo de evasión de sanciones, que en el caso de América Latina es México y Venezuela. Es muy importante
tener en cuenta si vemos esas irregularidades en carga y montos y demás, tal vez pensar en hacer algo como una medio auditoría y es pedir más información sobre ese envío en específico. Si no dan la información, evidentemente eso ya constituye una bandera roja de preocupación, porque podría significar que si hay un problema. Si dan la información, pues evidentemente lo que se buscaría ahí es buscar elementos claves. Por ejemplo, dentro de los temas de debida diligencia y de investigaciones de contrapartes, un ítem muy interesante es no solamente hacer una debida diligencia chequeando las cajitas de lo que tengo que mirar, o sea, si tienen antecedentes, si no tienen antecedentes, es ir un poco más allá. En este caso, como estoy buscando un tema específico que yo ya entiendo, que se entraría dentro de un régimen de sanciones, básicamente lo que yo tengo que hacer es mirar qué de la información que me da esa contraparte me está alertando. Entonces, dominios de páginas web, correos electrónicos, indicativos de países. Eso ya me dice, +7 es un teléfono ruso, .ru es un dominio ruso, ¿no? Ese tipo de información que es mínima, realmente en un documento de contrato o en cualquier otro documento corporativo, me da un indicativo de cómo estoy, de qué tan segura puede ser una transacción o no, y pues evidentemente eso de nuevo, ¿eso qué genera? Que los equipos de cumplimiento tienen que estar preparados para eso, tienen que estar preparados para identificar eso. Entonces implica una carga adicional para el sector, que su propio in-house equipo de cumplimiento esté preparado para identificar estas cosas. Y eso evidentemente, aparte de los que estén en temas de SAGRI-LAFT y demás, pues de nuevo, no es solamente identificar quién es el dueño final de una compañía o no, sino es qué otros elementos dentro de esa información que yo ya encontré me está diciendo que puede haber una bandera roja importante y que pues, evidentemente me puede generar una afección al negocio, incluso parar la operación totalmente. De nuevo, mapear y tener clara la operación de cada uno de ustedes es supremamente importante, es de mucho valor, porque eso lo que genera es que puedan tener en cuenta qué puntos de su cadena de suministros tiene problemas, en dónde están viendo que hay mayores riesgos, qué de esos riesgos puedo mitigar o no puedo mitigar, tengo que hacer un ejercicio adicional o no. Entonces, es muy importante eso, sobre todo porque lo que les mencionaba, y es que hay empresas que uno puede estar viendo que me están apareciendo como nuevos proveedores, pero son empresas que de nuevo tienen una modalidad similar a la de la flota fantasma, y es que son empresas que no operaban o estaban dormidas o tenían bajo perfil y que de pronto llegan y me cambian. Entonces, como les contaba de lo que hemos visto últimamente en ese caso específico ruso, es que muchas de estas empresas desde febrero de 2022 empezaron a cambiar todo su esquema. Entonces ya los directivos que uno creía que tenían antes, que tenían una relación rusa, ya no la tienen. Ahora son personas completamente diferentes que están en países que no tienen sanciones, que no han sido sujetos de ningún tipo de problemas, pero que evidentemente yo tengo que empezar a identificar. Entonces, ¿cómo se identifica? De nuevo, ¿quiénes son esas personas? Si son personas que están en lo que era la Unión Soviética, pues eso me genera una alerta adicional que no necesariamente tiene que ser, no voy a hacer este negocio, es una alerta que lo que me permite a mí es buscar información adicional, es poder preguntar quién es esta persona qué trayectoria tiene, si existía en el sector o no existía en el sector. La información que además ustedes tienen, por ejemplo, de data de exportaciones e importaciones es súper valiosa, porque eso también les muestra si estas empresas si han movido ese tipo de mercancías en el pasado, si los volúmenes son comunes, si estoy viendo temas que no concuerdan o si hay algún tipo de irregularidad que realmente no me funciona, eso es supremamente clave para esto. Entonces, de nuevo, es también usar los recursos que ya tienen a la mano, como ese tipo de bases de datos que les dan toda la información necesaria para identificar riesgos. Y finalmente, pues diría que además un tema muy importante es ser proactivo, identificar y mitigar esos riesgos. Evidentemente es muy difícil, pero además en el ambiente en el que estamos ahorita, en temas de geopolítica, pues es importante poder identificar qué está pasando, cómo estoy yo y cómo puedo evitar esos riesgos más adelante. Y evidentemente, pues acá el último punto es volver a decirles que evidentemente pues todo esto implica que es una carga adicional para ustedes. Es una carga adicional porque el gobierno no tiene la capacidad de darles herramientas para luchar contra esto. De alguna forma, pues que existan temas de
revelación de beneficiarios finales, de información financiera y demás, pues es una información que usualmente es local. Contrapartes extranjeras son muy renuentes, por ejemplo, a compartir mucha información. Las normativas y las regulaciones de otros países no es la misma que acá. Por ejemplo, un beneficiario final en el Reino Unido son 25%, una persona que tenga más del 25%. Acá la superintendencia pide 5%. Entonces hay información que es muy difícil de conseguir. Entonces, de nuevo, esto evidentemente pues son riesgos importantes, son riesgos a las operaciones, son impactos que pueden generar un daño reputacional, operacional y comercial para cualquier compañía, no solo del nivel del sector marítimo, evidentemente, sino de cualquier sector, pero pensando en este sector que además tiene los desafíos de defensa y de situaciones de guerra, pues se vuelve muchísimo más complejo. Pero de nuevo, hay herramientas que si ya tienen implementadas al interior de la operación, por ejemplo, equipos de cumplimiento de verdad que estén preparados para poder luchar contra cualquier tema irregular o bandera roja que se les presente, pues es importante sacar provecho de eso y pues evidentemente ver cómo se puede repotencializar el negocio sin tener ninguna afectación por parte de estas sanciones. Y con eso les devuelvo 4 minutos y 37 de sus vidas. Muchas gracias. Espero que todo el tema de conflictos internacionales no haya sido muy aburrido para el tema logístico. Y muchas gracias.